A ver, primero tengo que dar mis reconocimientos a todo un equipo de trabajo. Lo de Código Rojo ha sido un trabajo, como les comentaba ahora, multidisciplinario, donde han estado comprometidas muchas personas, pero donde fundamentalmente tenemos que hacer un reconocimiento a todas las mujeres que fallecieron y que nos enseñaron esto que les voy a mostrar ahora. Por eso desde ese momento se ha convertido en un compromiso para nosotros difundir mejores prácticas médicas, insistir en la importancia de tener protocolos, insistir en la importancia de seguir los protocolos para lograr una atención con calidad y obviamente una menor morbimortalidad. Nuevamente el reconocimiento a todas estas instituciones que de una u otra manera tuvieron que ver, bien sea con ayuda técnica o financiamiento para la elaboración de este protocolo. Y tenemos que partir diciendo que presentar el impacto del programa de entrenamiento en Código Rojo es lo que me va a llevar la mayor parte de la conferencia. También les voy a compartir el desarrollo de la guía de atención y los recursos de entrenamiento, así como compartir los resultados de la implementación. De esto hemos hablado suficiente, pero simplemente para resaltar que todos los países del mundo están comprometidos con los objetivos de desarrollo del milenio y que obviamente Colombia no es la excepción. Y también resaltar que en Colombia y en Antioquia, a pesar de que tenemos una ley 100 desde el 93, que se invierten billones de pesos al año y que se roban también billones de pesos al año, seguimos teniendo a la hemorragia obstétrica como primera causa de mortalidad materna. En un país donde la mayoría de los partos son institucionales y un gran porcentaje de ellos atendidos por obstetras. El análisis de la mortalidad materna nos ha permitido identificar como un factor contribuyente esencial el cuidado no óptimo o no acorde a los mejores estándares de cuidado disponibles, y ese es un problema serio. Quiere decir que estamos aplicando estándares que no son, o muchas veces no tenemos ni siquiera una idea clara en nuestra cabeza de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces el análisis de las muertes maternas en Antioquia entre el año 2004 y 2005 nos mostró que habían conductas inoportunas o inadecuadas y que esas conductas se habían presentado en un 66% de los casos. Aquí simplemente para mostrar cómo la principal causa de mortalidad materna en Antioquia era la hemorragia posparto, y dentro de esa hemorragia posparto la gran mayoría, 71%, era la hemorragia posparto 42% acá, pero cuando desglosamos esa hemorragia, la posparto era el 70%, la hemorragia después de 24 horas el 9,8% y la hemorragia durante el embarazo el 17,1%. Y lo importante, teóricamente no, en la realidad el 98,5% de los partos en Antioquia son institucionales, que no es igual a atención por personal calificado, y ahí hay que marcar una gran diferencia que yo creo que es fundamental recabar e insistir, porque no podemos seguir metiéndonos mentiras y diciendo que tenemos personal médico de óptima calidad para atender a nuestra población. Y nos toca a todos nosotros hacer un esfuerzo muy grande por hacernos conscientes de esto, y la función de las universidades en particular tiene que cambiar trascendentalmente. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes si se enferman de manera grave, ¿por qué porcentaje de sus compañeros no se dejaría atender? Todos dicen 30-40%. Eso quiere decir que el 30-40% de los que estamos graduando no son aptos para ejercer la medicina. La hemorragia posparto, pues tenemos que los factores predictivos no son bien conocidos, y el doctor, el compañero de Cartagena lo decía en su presentación inicial. De hecho, 2/3 partes de las mujeres que fallecen no tenían ningún factor de riesgo.
y eso tiene que ser muy claro. Y frecuentemente es una sorpresa para los servidores de la salud, con lo que había dicho ahora Mauricio también, que lo llaman a uno subestima, no, ponerle líquidos, me volvés a llamar, estoy muy ocupado, etcétera, etcétera. Según nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, nos mostró que el bajo uso de intervenciones basadas en la evidencia, como el manejo activo del alumbramiento y el cuidado del posparto, eran la causa central de este problema, y se los mostré ahora en mi conferencia anterior con el uso del manejo activo del alumbramiento. Había un cuidado subóptimo de la hemorragia obstétrica, fundamentalmente determinada por deficiencia en el manejo del tercer estadio del parto y un pobre cuidado de las 2 primeras horas posparto, que también se los mostré y que persiste, porque aquí no es solo de voluntad, sino que también juegan factores de tipo económico. Algún gerente de alguna clínica en la ciudad de Medellín dijo, no, a ver, hay que cuidar el posparto cada 15 minutos, su mente ágil calculó y dijo, no, esos son 4 auxiliares de enfermería más, yo no tengo para pagar todo eso. Inadecuado e inoportuno manejo de la hemorragia posparto, como detección tardía del sangrado. Este es súper común, la no clasificación del estado de choque, aunque diría yo que no es tan importante si uno tiene en su mente que tiene que hacer un reemplazo de líquidos importante. Y obviamente el tratamiento inadecuado del choque hipovolémico, o sea, la reposición de líquidos. Entonces aquí tenemos unos hallazgos del sistema que se van convirtiendo como en retos, diría yo. La falta de protocolos o guías de atención actualizados, y Colombia es un país muy extraño porque todo lo tiene que sacar en leyes, lo que no está en leyes no se cumple, pero incluso estando en leyes tampoco se cumple. Entonces es un absurdo porque los protocolos son dinámicos, los protocolos cambian con mucha frecuencia y nosotros tenemos unos protocolos entre comillas del año 2000. Y esos protocolos en muchos aspectos están en total contravía con la evidencia científica actual. Entonces hay que esperar a que haya otra reglamentación, otra legislación para poder cambiar esas cosas. Y eso es una cosa totalmente absurda. La pobre adherencia a los proveedores de salud a los protocolos. Claro, si yo tenía profesores que me decían que todos los seres humanos éramos distintos, que cómo iba a seguir un protocolo. Y eso me taladró mucho tiempo en la cabeza, pero llegué después a una conclusión. Claro, los seres humanos somos distintos, vestimos distinto, pesamos distinto, caminamos distinto, actuamos distinto, pero en estas cosas biológicas somos exactamente iguales. Rico o pobre, con una puñalada en el corazón, está a punto de morirse. Ahí no hay nada que hacer. Y en esos momentos de emergencia, si no se sigue un protocolo y si no se tienen las cosas lo suficientemente claras, el desenlace va a ser desastroso. Deficiencias en las competencias del personal de la salud. No podemos seguir graduando a la gente con exámenes, los exámenes no sirven para nada. Los exámenes sirven para decir que una persona sabe de eso, pero eso no nos dice que sepa actuar en eso, y ahí hay una gran diferencia. Entonces las cosas hay que evaluarlas de una manera totalmente distintas. Hay una pobre supervisión en la mayoría de nuestros hospitales, nadie verifica nada, nadie dice nada, las cosas pasan y nadie se inmuta, y hay referencias inadecuadas o tardías en un 23%, y aquí simplemente una cuña, la referencia en estos casos de hemorragia severa tiene que ser con médico. Un auxiliar de enfermería no es suficiente, porque esa paciente puede empezar a sangrar nuevamente, esa paciente puede hacer un paro en el traslado, y yo no creo que un auxiliar de enfermería vaya a ser capaz de resolver esa situación, como lo hemos vivido múltiples veces. Hay deficiencias en la educación de pregrado, yo no diría solo de pregrado y de posgrado. Y hay problemas con la educación médica continua, porque es una educación médica continua tipo conferencia, que no tiene mayor impacto, que no logra lo que necesitamos.
Hay pérdida de motivación del personal, claro, uno contrataba a pedacitos cada 3 meses y uno corriendo de un hospital para otro y para el otro y para el otro y se gasta uno como la mitad del tiempo trasladándose entre hospital y hospital. Eso es una cosa absurda. Y esto es responsabilidad de nuestros administradores del sistema de salud. La sangre no disponible en varios hospitales. Y era lo que les decía ahora, es una inequidad de género. O sea, si el sangrado es una cosa tan probable, ¿por qué las mujeres tienen que parir en cualquier lado? Eso no tiene sentido. Y la pobre supervisión del desempeño del personal de la salud, entre otras porque somos supremamente reactivos. Siempre que nos supervisan creen que es que nos van a echar, nos van a castigar, y tenemos una formación basada en el no cometer errores, y eso es un error absoluto. Tiene que ser totalmente al contrario. Tenemos que entender que somos seres humanos, que como seres humanos nos equivocamos, y cuando uno se equivoca debe analizar qué pasó para corregir para la próxima. Eso tiene que ser así. Pero todos hemos pasado por nuestras cátedras en las cuales los profesores nos echaban pullas, nos decía que uno era un bruto, que cómo se había equivocado, que no sé qué. Eso no tiene sentido. O sea, nosotros no somos ángeles. Entonces, ahora sí, los principios básicos del Código Rojo, que van en consonancia con lo que ya han escuchado, y son los siguientes. Lo principal, y aquí lo llamamos la intervención, es la formación de equipos de trabajo. Ese es el primer elemento. Equipos de trabajo. Una sola persona no puede hacer nada ante una paciente sangrando. Tienen que ser equipos de trabajo, constituidos por médicos, especialistas o no, profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, personal administrativo, el portero, todo el que trabaja en el hospital tiene que conocer la estrategia. ¿Para qué? Para prevenir la hemorragia posparto y tratar adecuadamente la hemorragia obstétrica con base en una guía basada en la evidencia. Hay un principio fundamental y es: todas las mujeres deben tener acceso a una atención de calidad que incluye el manejo activo del alumbramiento y el tratamiento de la hemorragia obstétrica. En última instancia, equidad de género, calidad en la atención. Y el proceso, obviamente, basados en los hallazgos del sistema de vigilancia epidemiológica, tuvimos que hacer mucha abogacía con los diferentes tomadores de decisiones, llámese secretario de Salud de Medellín, llámese secretario de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, para convencerlos de la necesidad de que necesitábamos un protocolo basado en la mejor evidencia disponible. ¿Y qué siguió? Pues obviamente se empezó todo un proceso que empezó con la revisión del estado del arte, la revisión de las guías de la OMS, la búsqueda en PubMed, en Cochrane Library, estudios específicos citados por los mismos artículos, los materiales del Canadian Task Force y las guías nacionales existentes hasta el momento. Adicionalmente, el establecimiento de un grupo de trabajo para el análisis y discusión de la propuesta y el protocolo clínico, que incluyó a expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, y consultas a diferentes autoridades a nivel mundial en el tema. Y obviamente siguió el desarrollo de un currículum que tenía unos contenidos, una metodología y la adquisición de materiales de entrenamiento, porque éramos conscientes que no podíamos entrenar a todo el mundo en tiempo real, porque si lo que estábamos, de hecho ya la hemorragia obstétrica es un evento relativamente poco frecuente, y si además íbamos a instaurar un protocolo para disminuir más esa incidencia, pues ¿dónde vamos a entrenar la gente? Entonces, obviamente, la simulación es digamos, el sustento de todo esto, la adquisición de maniquís y recursos, el desarrollo de un recurso de capacitación de capacitadores, y la evaluación del curso y realización de ajustes del mismo, antes de sacarlo a la luz pública.
Luego vino la conformación de equipos para código rojo en los hospitales seleccionados. Lo ideal es que hayan mínimo 4 personas para activar el código rojo. Obviamente la identificación de funciones específicas por miembro del equipo, y este es un hecho central. Cuando todos llegan a atender un caso urgente y todo el mundo se empieza a meter en todo, eso termina como en una plaza de mercado. Todo el mundo corre para un lado, para el otro, y las acciones no se coordinan en un mismo sentido. Entonces hay que tener muy claro qué va a hacer cada una de las personas. Y obviamente cada miembro del equipo, al conocer sus funciones y responsabilidades, pues hace que el proceso sea mucho más ágil y mucho más efectivo. Y para eso creamos unas cartas individuales donde cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Le toma 30 segundos leer lo que tiene que hacer, 5 cositas, eso es lo que usted tiene que hacer, no haga más, solo eso. Y obviamente se desarrolló e implementó todo un sistema de monitoreo y evaluación de la implementación del código rojo, porque estrategia que se implementa y no se evalúa no sirve para nada. Uno tiene que evaluar, y eso tiene que ver con el ciclo de la vigilancia epidemiológica. Si alguien se muere, hay que buscar la información, hay que analizar y hay que tomar medidas y hay que verificar que sí funcionaron. Lo mismo pasa acá y en cualquier intervención que implementemos. Entonces hay unos principios generales del código rojo que los voy a pasar muy rápido porque en cierta medida se han visto. Lo primero es priorizar la condición materna sobre la fetal. Y yo creo que eso es claro. Siempre trabajar en equipo, ya eso está más que dicho. Sobre todo, también para mantener una comunicación con la familia. Miren, somos seres humanos. Tenemos una parte psicológica y una parte social. ¿Cómo es posible que una señora entre sana y salva y a las 3 horas salga alguien y le diga al esposo, mire, su señora se murió? Hay que comunicarse con la familia tiene que saber qué es lo que está ocurriendo y eso nos va a prevenir muchas dificultades después. Hay que reconocer que el organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia, ¿sí? Entonces por eso hay que reponer líquidos, así se tenga un poco de hipoxia. Hay que usar solución de cristaloides, como dijo Mauricio. La reposición normalmente es 3:1, o sea, por cada litro de sangre perdido reponemos 3 de cristaloides. Y las maniobras de monitoreo e investigación de la causa de la hemorragia se deben hacer de manera simultánea con el tratamiento. Y eso también quedó suficientemente claro. O sea, yo voy a instaurar un tratamiento, pero tengo que parar el sangrado. Si no paro el sangrado, pasa todo lo que dijo Mauricio y no tenemos nada que hacer. Y eso hay que hacerlo en los primeros 20 minutos. La famosa hora dorada o la hora de oro, como la quieran llamar, pero es fundamental. Adicionalmente, si al cabo de la primera hora no se ha corregido el estado de choque hipovolémico, se debe considerar la posibilidad de que la paciente ya tenga una coagulación intravascular establecida. Y esto es fundamental para nosotros los obstetras, porque frecuentemente nos llega una paciente de una población que viene muy mal y lo primero que se nos ocurre es llevárnosla para cirugía. Y claro, estaba en una coagulopatía, le hacemos unas incisiones más, sigue sangrando más de todos lados y fallece. Entonces hay que corregir esa coagulopatía, que además se ve agravada por ese reemplazo masivo de líquidos y algo que también dijo Mauricio y que es muy importante, la hipotermia y la acidosis. Piensen ustedes en sus hospitales cuántas veces se han preocupado porque la paciente no tenga frío. Y yo creo que ahí uno empieza a ver que a veces nos equivocamos en muchas cosas. Y obviamente en el caso de que la paciente presente un choque severo, la primera unidad de glóbulos rojos se debe iniciar en los primeros 15 minutos. ¿Y eso qué quiere decir? También lo dijo Mauricio muy claramente, hay que trabajar con el banco de sangre. Ellos tienen que tener claro por qué tienen que despachar sangre O negativo u O positivo si no hay O negativo, o sangre compatible sin pruebas cruzadas. Ellos tienen que ser conscientes de eso. Eso lo logramos en el San Vicente de Paúl, porque ellos nos decían, no, aquí sí hay sangre para los pacientes. Y yo les dije, sí, pero ¿en cuánto tiempo?
Y entonces pusieron a hacer la cuenta, 3 horas. Y no, es que ya en 3 horas la estamos enterrando, ¿ya para qué? Ok, entonces aquí está lo de la sangre, que no me voy a detener, sangre idealmente O negativa, pero si no se puede ser sangre hemocompatible sin pruebas cruzadas o sangre O positivo. Lo peor que puede pasar es que la paciente sea negativa y se sensibilice, ya después veremos a ver qué hacemos con la sensibilización, pero salvémosle la vida. Se diseñaron diferentes estrategias. Esto es una ayuda de bolsillo donde está aquí el médico, qué hace el asistente 1, el asistente 2, qué hace el circulante, ahí están todas las funciones, eso no hay ningún problema, y algunas maniobras que nos ayudan a prevenir y a mejorar la atención durante el proceso de parto. Se sacó todo el protocolo que se distribuyó por todos los lugares donde hemos ido, y obviamente si a pesar de realizar el manejo activo del alumbramiento se presenta una hemorragia posparto o ante una hemorragia obstétrica de cualquier origen, utilice el siguiente cuadro para la clasificación. Y este cuadro es muy importante, ya lo han mostrado varias veces, pero lo voy a volver a mostrar. ¿Por qué? Porque calcular volúmenes es muy difícil. Entonces de esto olvídense que tenemos un subregistro más o menos del 50% del volumen perdido por las pacientes. Ya hay estudios que lo dicen. Entonces, también lo decía Mauricio, hay aspectos más importantes, por eso en el cuadro aparece primero el sensorio. Es lo que se empieza a afectar primero. Le sigue la perfusión, y ahí están los indicadores de perfusión. Le sigue el pulso y por último la presión arterial. Entonces, cuando se altere cualquiera de esos parámetros, pues podemos tener un choque o compensado, leve o moderado o severo, y la reposición de líquidos, mire que en el, digamos, mejor de los casos serían 3.000 centímetros de entrada. Y recuerden que en mi presentación anterior les presenté la media de líquidos transfundidos a estas pacientes era de 1.500, o sea, la mitad de lo que requerían. Muy bien. Ahora, si el grado de choque lo define el peor parámetro encontrado, ante signos iniciales de choque o sangrado mayor de 1.000, active el código rojo, llámenlo código rojo obstétrico, no importa, como quieran, lo que sea, pero creen una conciencia y un eslogan en su institución para que todo el mundo sepa que cuando le dicen tal cosa es una emergencia obstétrica y hay que correr inmediatamente. Entonces empezamos todo el proceso de capacitación, hemos capacitado a toda esta gente, introdujimos esto al currículum de la Facultad de Medicina, entonces ya hay 8 cohortes de estudiantes entrenados en el tema. Esto ya se los había mostrado ahora, el manejo activo del alumbramiento y el cuidado de las 2 horas posparto, cómo ha ido mejorando, pero aún nos falta. La reducción de la mortalidad materna, ahí cuando empezamos a activar el código rojo. Y llegamos a las lecciones aprendidas, que son 3 diapositivas, y terminamos. El sistema de vigilancia es la herramienta central para la toma de decisiones informadas. Si uno no tiene evidencia de qué es lo que está pasando, difícilmente va a poder tomar decisiones acertadas. En segundo lugar, el entrenamiento con base en simulación es una estrategia adecuada para mejorar las competencias, pero adicionalmente para generar cambios de comportamiento y promover el trabajo en equipo. Una de las cosas que nos afectó mucho cuando empezamos con todo este proceso es que no sabemos trabajar en equipo. Yo soy el que mando y aquí se hacen las cosas como a mí me da la gana, y el que no hace las cosas como yo digo se va. Y si de pronto la auxiliar de enfermería le llama la atención a uno, doctor, pero yo creo que eso está mal, usted se calla y se va de acá. Nos tenemos que bajar de la nube. O sea, es trabajo en equipo, es trabajo en igualdad de condiciones para obtener un beneficio que es la vida de esa paciente. Y ya voy a terminar, doctor, qué pena, que me habían sobrado unos minuticos del anterior. No tantos. Bueno, y el monitoreo y la evaluación son críticos en todo proceso, como ya lo he mencionado.
Tener protocolos de atención basados en la evidencia es clave para la implementación de intervenciones basadas en la evidencia en las instituciones. Y sí, es posible disminuir la mortalidad materna y obviamente la morbilidad también, cuando se implementan estrategias y intervenciones costo efectivas y se evalúa y se demuestra que funcionan. Entonces, ahora estamos en un proceso de expansión de la estrategia. El Código Rojo actualmente está en evaluación en un estudio cuasi experimental en el departamento de Cundinamarca y tenemos la colaboración de la OPS y la OMS para difundir esto, y adicionalmente estamos desarrollando la Guía Nacional de Hemorragia Obstétrica con el Ministerio de la Protección Social, y es fundamental que ustedes se lleven en su cabeza que es fundamental hacerle seguimiento a la implementación. Con eso termino. Muchas gracias.